Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy la doctora Valentina y en este video de patología renal quiero que visitemos las neoplasias más importantes y comunes y ojalá les deje algunos tips para diagnosticarlas y poder identificarlas. Vamos a ver neoplasias benignas como malignas, cada una con sus características clínicas, macroscópicas, microscópicas y genéticas particulares. Empecemos de una. Empecemos con los tumores benignos, que generalmente tienen un crecimiento lento, están bien delimitados y carecen de capacidad metastásica. El adenoma papilar es el primer tumor benigno que vamos a discutir. Sus características son que son tumores muy pequeños, generalmente a menos de 5 milímetros. Debido a su pequeño tamaño, la mayoría de las veces son un hallazgo incidental y que se ven durante estudios realizados por tres razones. Pueden ser multifocales, es decir, que aparecen en varios puntos del riñón simultáneamente, pero están bien delimitados. En su microscopía presentan una arquitectura papilar, es decir, que forman proyecciones digitiformes del epitelio que contiene un eje central de tejido conectivo. Vemos unas papilas y en el eje central se ve como una cicatriz en todo el medio. Lo más importante es que no presentan signos de atipia celular, lo que permite diferenciarlo de los carcinomas papilares malignos. El angiomiolipoma es el otro tumor benigno que el nombre prácticamente nos dice de qué está formado. Angio, vasos sanguíneos, mio, músculo liso y lipo, tejido adiposo, por lo que es un tumor mixto compuesto por vasos sanguíneos, músculo liso y grasa madura. Los tejidos que lo conforman son maduros, no presenta atipia celular y pueden encontrarse en distintas partes del cuerpo, no solo en los riñones, pero es más frecuente verlos ahí. Entre el 25 y el 50% de los casos se asocian con esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es un síndrome caracterizado por la formación de hemartromas y tumores benignos en múltiples órganos. O sea que el 25-50% de los pacientes que se les halla este tumor tienen esclerosis tuberosa asociada. Debido a que tienen abundantes vasos sanguíneos, algunos angiolipomas tienden a presentar hemorragias espontáneas. El angiocitoma está formado por células cargadas de mitocondrias, oncocitos, y por lo general no presenta síntomas. Se desarrolla a partir de las células intercaladas del túbulo colector y es aproximadamente entre el 5 al 7% de las neoplasias renales no uroteliares. La mayoría de los casos se detectan de manera incidental. Cuando vemos el tumor está bien circunscrito y es muy característico porque tiene un color mahogany, es decir, un color amarillo-marrón o marrón rojizo, y suele presentar una cicatriz central. Además tiene lo que se le llama la regla del 13, que el 13% son multifocales y el 13% son bilaterales. En la microscopía, los oncocitos son células con un citoplasma muy abundante y muy intensamente eosinófilas, por la enorme cantidad de mitocondrias. También pueden presentar núcleos de diversos tamaños y, aunque se consideran tumores benignos, algunos casos pueden mostrar cierto grado de atipia y un comportamiento algo más agresivo, por lo cual ocasionalmente pueden catalogarse como tumores atípicos. Ahora sí, entremos a los tumores malignos del riñón. El carcinoma renal de células claras es el más frecuente, presentando el 60 a 70% de todos los carcinomas renales. Lo más importante es que tiene una mutación del gen von Hippel-Lindau, porque aproximadamente el 90% de los pacientes tienen alteración de este gen, tanto en las formas esporádicas como en hereditarias. El gen von Hippel-Lindau es un supresor tumoral que su función consiste en regular el crecimiento celular y degradar proteínas que se acumulan cuando hay falla de oxígeno. Cuando el gen se muta, se favorece la supervivencia celular, aumenta la angiogénesis y se promueve el desarrollo tumoral. Yo siempre he pensado que von Hippel-Lindau suena a un nombre muy europeo y como los europeos son blancos, bueno, lo asocio con carcinoma de células claras. En los pacientes con esta mutación, aproximadamente el 35% de los tumores son bilaterales. Macroscópicamente, el tumor tiene características de un color amarillo, muy vascularizado, frecuentemente hemorrágico y con un comportamiento invasivo, lo que se asocia a peor pronóstico. En la microscopía, las células son poligonales, con citoplasma claro por abundante contenido de glucógeno y lípidos, y quiero dejar claro que en la observación microscópica, aunque se llame carcinoma de células claras, no siempre se ven tan claras, como los textos dicen. Las células se disponen en nudos o alvéolos celulares. Sigamos al carcinoma renal papilar. Representa aproximadamente el 10 al 15% de las neoplasias epiteliales renales. Se asocia con mutaciones del gen MET, un gen que codifica para un receptor de membrana que regula el crecimiento celular, la división celular y la supervivencia. Sus características son que son tumores de gran tamaño con una arquitectura papilar, pero lo diferenciamos del adenoma papilar porque acá sí hay signos de atipia. Además, las papilas suelen estar llenas de macrófagos espumosos, que suelen estar en el tallo o centro de las papilas y son una señal de que el tumor ha sangrado internamente. El carcinoma renal cromófobo se origina en los conductos colectores. Está asociado hereditariamente con el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, producido por mutaciones del gen FLCN. Es una triada clásica donde los pacientes presentan quistes tumorales, tumores benignos en la piel y cáncer renal.
El tumor suele ser circunscrito, sólido y homogéneo. Las células presentan bordes muy definidos, dándole un aspecto de células vegetaloides, un halo perinuclear blanco porque la región no capta la atención. Yo lo que me imagino, un señor Berthold Dubé, que es un señor como escrobófobo, le da miedo las cosas. Entonces por eso es muy cerrado, es muy circunscrito, es muy correcto y también sus límites celulares son vegetaloides, son más cuadrados. No sé si les ayude en algo. El carcinoma urotelial de la pelvis renal, también llamado carcinoma transicional, carcinoma de células transicionales, es el 90% de los tumores de la pelvis renal, uréter y vejiga, y tienden a ser multiplicales, porque la turbulencia urinaria favorece que las células tumorales se desprendan y se implanten en otras regiones del urotelio. Los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, la infección y se asocia al parásito Scytosoma hematobium, que se adquiere al contacto con aguas contaminadas y posteriormente puede ascender a las vías urinarias. También se ha asociado con la ciclofosfamida, que era un tratamiento que se solía usar para la tuberculosis y se administraba por sonda. Sabemos que el tejido urotelial es de transición y puede llegar a tener muchas capas, pero cuando el uro tiene más de 7 capas celulares debemos sospechar una proliferación anormal. Además, aparecen signos de atipia como pleomorfismo nuclear, hipercromatismo, desorden arquitectural y mitosis. Es un tumor con alta capacidad proliferativa, pero afortunadamente muchos casos se detectan de manera temprana porque producen hematuria y el paciente acude al consultorio por eso. El tumor de Wilms o nefroblastoma es muy famoso. Aunque termina en oma, no se dejen confundir, este tumor no es para nada benigno, es una neoplasia renal maligna más frecuente en la infancia. Se relaciona con mutaciones del gen WT1, que afecta aproximadamente a 1 en 10.000 niños. Se presenta principalmente entre 2 y los 5 años de edad. Es un tumor muy proliferativo y agresivo, y sus manifestaciones clínicas se presenta una gran masa abdominal que la podemos palpar. Es un tumor trifásico que se compone por tejido epitelial inmaduro, componente estromal inmaduro y blastema indiferenciado. La presencia abundante del blastema suele asociarse con un peor pronóstico. Entonces nosotros vemos cuál es el porcentaje de cada uno de los componentes y entre más blastema haya, tristemente es peor. Para terminar, recuerden que una neoplasia en el riñón no es solo el tumor y ya. No todos los tumores renales son iguales. Se caracterizan porque tienen características, afecciones y pronósticos muy distintos. Recuerden que en patología renal la correlación entre genética, morfología y clínica es fundamental. Si este video les ayuda a entender las neoplasias renales, quiero que repasen los conceptos, hagan esquemas y relacionen siempre cada tumor con su mutación característica. Nos vemos en la próxima.